que se aprueba el presupuesto en el Congreso. Vamos a estar analizando todos los detalles con Alejo Iramain, que ya lo tenemos en el estudio y lo presentamos así. La palabra a la senadora Sagasti, que hace rato quiere hablar, pero solamente le dan la palabra a los libertarios y a los traidores de los trabajadores. ¡Cállate, mamarracho! ¡Mamarracho! No. Acá se acostumbra que por lo menos hablan los presidentes de bloque, ¿eh? Usted no está acá en el Ministerio de Seguridad que hacía lo que quería y utilizaba su poder para otra cosa. Así que sea responsable. No me interrumpa, no me interrumpa. No es lo mismo vivir bajo la inflación destructora de capital, de vidas, que vivir sin inflación. Resultado: afirmativos 46, negativos 25, abstenciones 1. Bien, y ya le damos la bienvenida a Alejo Iramain, economista, para empezar a desmenuzar un poquito qué es lo que se aprobó en el Congreso esta semana. ¿Cómo estás, Alejo? Un placer. Bueno, la verdad, Azul, siempre un placer poder compartir este espacio contigo y obviamente también con la audiencia. La realidad está en que lo que se aprobó en el Senado es la ley de leyes, bien, el proyecto de ley de presupuesto para el año que viene, para el año 2026. Una sesión maratónica. Tuvo cuestiones de privilegio muy interesantes al principio, la oratoria de distintos senadores con respecto a la nueva composición del Senado. Y lo que estamos también viendo es un retroceso en términos reales de la inversión con respecto a los distintos gastos que componen el presupuesto. Estamos viendo, por ejemplo, que se proyecta una inflación cercana al 10.1%. Sí. La realidad está en que si solamente tomamos el dato de la inflación de noviembre, 2.5, y lo anualizamos, nos da un número cercano al 30%. Solamente anualizando el de noviembre, es decir, hasta noviembre del año que viene, ni siquiera diciembre, que sabemos que estacionalmente también es superior. Es verdad. Tenemos también que toma, por ejemplo, el dólar, la cotización del dólar prevé un dólar próximo a los 1.493 pesos. Hoy el tipo de cambio es superior. El dólar tarjeta incluso es superior. Sí. Si tomamos por cierto esta nueva composición que tiene la banda de flotación del dólar, es decir, para que también entienda la gente, el dólar ahora va a empezar a empalmar con la inflación anterior. Por lo tanto, ya hay una contradicción entre el proyecto que se aprobó con respecto a el tipo de cambio que va a tener el dólar. Porque si va a estar actualizando por inflación posterior, y te estoy hablando de que la inflación en nuestros análisis está superando lo que se aprobó en el día el viernes, el problema que vamos a encontrar es que ya de por sí se aprobó algo absolutamente incongruente. Otra mención también tiene el gran recorte que hay en ciencia y tecnología, además del fondo educativo, del 94% de ajuste que tuvo. Uno de los puntos picantes, ¿no? Uno de los puntos más picantes, y que también en esta cuestión de entender cómo la sociedad en su conjunto juega, es el hecho de que hay una cuestión interdisciplinaria en los rubros de gasto. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a dar un ejemplo para ver el trasfondo de lo que se estuvo debatiendo ayer, que por ahí es algo que el ciudadano promedio por ahí no conoce, cómo es que llegamos a estos números de presupuesto. Todas las jurisdicciones de gasto, por la ley de administración pública, lo que tienen que hacer es mandar un anteproyecto a la Oficina de Presupuesto del Congreso para determinar qué es lo que están requiriendo para el gasto del presupuesto. Uno de los ejemplos, te cito uno solo. El Ministerio de Seguridad está solicitando la adquisición de un sistema que se llama IMSI Catcher, que es un sistema de inhibición y detección de señales de celulares para poder emplazar en el complejo penitenciario de Ezeiza un inhibidor de señales. ¿Está bien que lo hagan? Sí. Ahora, ¿está bien gastar 3.120 millones de pesos para hacerlo? Cuando, por ejemplo, en la provincia de Mendoza
hubo un pliego solicitando el mismo equipamiento por 2.558 millones de pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos frente a un gobierno nacional que está empleando un ajuste brutal en los sectores más postergados de la sociedad. Pero en aquellos gastos donde el gobierno pretende en su narrativa política vender gestión, lo está haciendo con unos precios que podríamos entender que merecen ser más eficientes. Que podríamos entender, por ejemplo, que si tomáramos el INVAP y las universidades nacionales e inversiones en tecnología con fondos argentinos, se podría invertir en docencia argentina para tecnología argentina y de esa manera reducir costos de todos los contribuyentes de la nación argentina, hacer más eficiente el gasto y por sobre todas las cosas poder proveer al bien común tal como lo establece el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Hace minutos estábamos hablando que tenemos de los 50 mejores docentes, 2 son argentinos, una maestra de Chaco, recién lo tuvimos a Alejandro Rodríguez aquí, y justamente es uno de los rubros más golpeados, ¿no? El financiamiento educativo a nivel federal. Totalmente, por eso te traigo este ejemplo a colación, porque cuando vemos historias, casos como el de Alejandro en la última entrevista, estamos viendo argentinos que están dando todo por la educación de los chicos. Sí. Están haciendo un trabajo titánico con lo poco que tienen. Y es ahí donde el objeto último que tiene el Estado Nacional es poder proveer a ellos. Porque si lo hicieran eficientemente, tendríamos jóvenes más educados, con mejores herramientas, más actualizados con el nuevo contexto educativo, que obviamente Argentina no escapa de eso, porque es una actualización tecnológica a nivel mundial, a pasos agigantados. Y necesitamos dar ese debate, necesitamos poder aumentar los vectores tecnológicos del país y obviamente haciéndolo siendo responsables con el gasto fiscal, para que cuando estemos hablando de ajuste, no sea específicamente ajuste, sino reasignar las partidas de manera estratégica y eficiente. Por eso no te hablo solamente de materia educativa, te estoy hablando también del INVAP, te estoy hablando también de los componentes tecnológicos que hicieron posible que en otros años habláramos de poner en el espacio el ARSAT, sí. Un gran logro que emocionó a miles de argentinos. Y hasta hace poco también habíamos tenido una nota. Yo siempre voy recordando las entrevistas que hacemos porque son de primer nivel y además, gracias a nuestra producción, y además ponen sobre la mesa esto que por lo menos el factor humano, el recurso humano en Argentina es absolutamente valioso. Chicos de una escuela del centro de la provincia de Buenos Aires que se habían podido comunicar con un astronauta de la NASA. La comunidad docente con lo poco que tiene, las escuelas con lo poco que tienen, siempre al servicio de la tecnología y de la curiosidad de los chicos, que logran cosas impresionantes. Estamos hablando de chicos de secundario. Totalmente. Y cuando empatamos estas cuestiones con lo que se debatió en la sesión del presupuesto, que ahí titánica tarea también tuvo la presidenta del cuerpo del Senado en tener que administrar todo eso, no es tarea fácil. Y tener que estar también escuchando palabras como, por ejemplo, la de la senadora Bullrich, otrora ministra de Seguridad, que dicho sea de paso fue quien aprobó estos conceptos que te hablé con respecto a los gastos del Ministerio de Seguridad, toda vez que ella era naturalmente ministra de Seguridad al momento de enviar el anteproyecto a la Oficina del Presupuesto del Congreso. Dicha esta salvedad, la realidad está en que cuando escuchamos a la exministra mencionar, que tiene mucha razón en lo que dice, los argentinos no pueden vivir con inflación. Inflación en pesos, porque la inflación medida en dólares es una de las más altas de la región. No sirve de nada anclar el tipo de cambio para que de todas maneras siga subiendo el precio y medido en dólares, todos nuestros vecinos, los ciudadanos de distintas ciudades, valga la redundancia, de nuestro país, estén sufriendo una inflación que medida en dólares es una de las más altas. Sin ir, noviembre, aumento en transporte del 8,8% en la ciudad de Córdoba. Sí. Una de las tarifas más altas que tiene el país. Y ahora están hablando del retiro de los subsidios para los transportes de la región metropolitana. Que eso claramente va a impactar en la inflación percibida real de todos los argentinos. Estamos hablando de que, por ejemplo, en términos del consumo, estuve viendo
CAME. Sí. Un informe que saca CAME, donde habla de que hubo un aumento con respecto al 1,3% en ventas. Minoristas. Minoristas. Atención con ese dato, porque parecía ser alentador, pero cuando vemos el contexto, vemos que no es alentador. Sí, tenemos una placa, no sé si Fede la podés mostrar, pero ahí se ven más o menos los rubros. Esto Perfecto. es de la CAME. Ahora, vos fijate un ejemplo, vamos a citar. Familia tipo de Munro. Sí. 2 hijos. Tiene que comprar los regalos de Navidad o Año Nuevo. Pero ahí de repente antes hubiera querido comprarle un celular o un accesorio relacionado con audio y video a sus hijos. Sí. Parlantes, Bluetooth, lo que fuera. En ese componente la venta disminuyó un 4%, pero aumentó en perfumería. Claro, es más fácil poder comprar, vamos a citar un muy breve ejemplo, sin nombrar marcas. 50.000 pesos en una promoción de 2 perfumes, antes que estar comprándole en un 2x1 celulares de X marca que pudieran salir en su conjunto 300.000 pesos. Sí. Es decir, pudo haber aumentado en el promedio la venta, pero cuando descompongo lo que estoy viendo es que ese aumento es con respecto a productos de menor valor. Claro, o sea, el gasto, por lo menos el gasto de cada familia, el gasto monetario es mucho menor de lo que se consumía antes. Exactamente. Ahí viene explicado por 2 cuestiones. Primero, como te decía antes, la inflación medida en dólares, claro, ingresos que no acompañan, endeudamiento récord, porque también es cierto que muchas personas que cobraron aguinaldo lo que hicieron fue liberar espacio de su tarjeta de crédito para poder pedalear compras de fin de año, quedar bien con las familias, pero ahora tenés un enero muy largo, porque también es cierto que un 62% de las familias argentinas del área metropolitana en estos momentos están con menos del 80% de lo que cobraron el último mes sumando aguinaldo. Sumando aguinaldo. Sumando aguinaldo. Para poder analizar esta métrica, lógicamente lo que hacemos es descomponer lo que se pagó de tarjeta y cuánto queda de liquidez abierta. Claro. Entonces, lo que hiciste fue pedalear gasto, pedalear pago, y ahora vas a tener un enero largo, donde también vas a tener que hacer un pago de tarjeta, lógicamente. Muchos que están pagando el mínimo, cada vez se está pagando más el mínimo. Un mínimo que se traduce en una penalidad con respecto a la deuda total, porque te actualiza una tasa que suele ser de entre el 150 a 200% de tasa efectiva cuando te van refinanciando mes a mes. Y eso también habla mal de las expectativas que lamentablemente está percibiendo gran parte de las familias, por una cuestión sensata. Si yo utilizo mi tarjeta de crédito en un determinado supermercado y pido pagarlo en una sola cuota, porque tengo expectativa de que dentro de todo mis números alcanzan, sí, después al mes siguiente pago. Ahora, cuando veo que el nivel de gastos me estuvo aumentando o que los precios me aumentaron, cuando llega el momento de pagar la tarjeta, por ahí no pago el total, pago menos. Y por ahí pago un poquito más del mínimo, pero pago menos. Entonces empieza esa tasa de interés negativa a jugar en mi contra. Claro. En definitiva, para los próximos 12 meses, según tu análisis, ¿vamos a estar mejor? ¿Vamos a estar más o menos igual que este año? ¿Vamos a estar un poquito más pesimistas? Porque una inflación del 10% anual sigue siendo un impacto importante para el bolsillo de los argentinos. No solamente sigue siendo un golpe, sino también un golpe en las expectativas, porque es muy difícil con los números que estamos manejando ahora y encima con una macro que se ralentizó, poder realmente creer que la inflación va a ser del 10,1%. O sea, ¿sentís que el gobierno quizás está siendo un poco optimista con ese número? Está siendo muy optimista y, sinceramente, a mí me encantaría poder también ser optimista. El tema está en que cuando los números a veces no gozan de emociones, los números gozan de realidad. Y cuando empatás la realidad con la expresión de deseo y con 20 millones de cibertrolls que van a militar que sea el 10% porque ellos quieren que así sea, y todos los argentinos quisiéramos que fuera una inflación del 10%, pero cuando los números reales no acompañan, cuando la inflación mayorista no acompaña tampoco, ¿bien? Ahí tenemos un problema. Voy a decir una cuestión tal vez sopera,
pero que por ahí lo puede hacer cualquier argentino que quiera descargarlo en internet para que ellos mismos lo puedan ver independientemente de las narrativas políticas. Descarguen INDEC y vean inflación mayorista. Y si ustedes ven que el IPC, la inflación mayorista, es mayor que la inflación real, de la inflación actual, es muy ilógico. Significa que los costos aumentaron, por lo tanto en algún momento va a llegar a precio. Por poner un ejemplo, la botella de aceite que todos utilizamos en nuestra mesa, que por ahí de repente tiene un costo de 5.350 pesos X marca que no la vamos a mencionar. Pero si aumentó la inflación mayorista de costos, ese aceite también va a aumentar entre los próximos 60 y 90 días. Entonces las familias están obligadas a tener que analizar lo que están consumiendo y saber cómo jugar con ese tema para saber cómo gastar mejor el dinero. En especial aquellos que opten y hermosas placas estuvimos viendo con respecto a la costa argentina, ¿no? Claro, sí, totalmente. Alejo, te agradecemos un montón. Realmente, muchas gracias. Que hayas venido, has traído mucha luz con respecto a todo el presupuesto y esto que se ha charlado, no en los últimos días, en las últimas semanas realmente que nos ha cooptado todo este tema, así que te agradecemos mucho. No, muchas gracias a vos, Azul, y a la audiencia también. Bueno, minutos faltan para la 1 de la tarde. Nosotros hacemos la primera pausa.